amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bogli y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Hola amigos del ajedrez. Error grueso en apuros de tiempo. Estrategias para aprender. El niño Antón se deja al final en una posición algo difícil e inferior, pero aún técnicamente difícil de ganar, un alfil que lo deja en el aire, lo deja colgado, y ante el jaque doble que le dan decidió abandonar. Una partida entre Van Forecht y Antón Guijarro, llena de elementos estratégicos y teóricos que le deleitará en la lucha en el centro y en los flancos. Al final de una posición difícil, como les dije, el negro se deja colgado un alfil que lo obligó a la rendición. Veamos cómo comenzó esta partida con el avance 4E5, caballo F3 y caballo C6. Alfil B5, una apertura española que fue respondido con A6, la variante Chigorin, alfil A4, caballo F6, enroque corto y alfil E7. Ahora las blancas jugaron D3, planteando un sistema elástico o sólido en la española. Les dejo aquí arriba el enlace de dos directos que hice tratando este tema del centro sólido o elástico. Aquí la respuesta fue B5, alfil B3, D6. Ahora se amenaza con ese movimiento caballo A5, cambiando el alfil de B3. Por esa razón el blanco juega este avance dándole la casilla C2 al alfil. El negro continuó con enroque y H3. Esto es una posición bastante conocida en la apertura española. Las negras respondieron con H6 y A4, un avance que facilita en el juego de la torre de A1 cuando se cambian los peones en B5. Pero esta es la amenaza que surge ahora con este avance. Pero si no se cambia, como ocurrió en la partida, el blanco va a ganar espacio en el ala de dama. Su adversario continuó con el desarrollo alfil D7, manteniendo el alfil, vigilando la casilla F5, puesto que en muchas variantes el caballo de B1 va a D2, a F1, a G3 y a F5. Mientras que si el alfil está en la casilla B7, no controla F5. A ese movimiento retiró el blanco el alfil a D2, B4, buscando la forma de dejar la torre de A1 en su posición y ganar espacio en el ala de dama para presionar en la columna B. Siguió el desarrollo caballo B a D2 y torre E8. Ahora el blanco hace un movimiento de avance de peón a A5, que es considerado una novedad en esta posición, que restringe considerablemente al caballo de F6, que ahora no puede ir a la casilla A5. Además, está fijando al peón de A6, que en muchas variantes puede ser fijado, atacado y capturado. Veamos cómo había continuado otra partida. En lugar de A5 se había desplazado el caballo a C4 con la idea, por supuesto, de llevarlo tal vez a E3 y mirar a F5. Pero continuemos con la partida, que está muy interesante tras esta novedad de A5. El negro respondió con alfil F8, una jugada típica, natural en estas posiciones. Torre E1. Estamos en una posición muy conocida, por lo menos si no en el mismo orden de jugadas, sí por transposición. Esta
este esquema se ha presentado en cantidad de ocasiones. Con este movimiento se apoya el centro, además de facilitar la casilla F1 para la posible maniobra del caballo a F1 a G3. El negro juega torre B8 dentro de sus planes para ubicar en un futuro la torre presionando en dicha columna. Y ahora D4. Una de las ventajas del centro elástico es la posibilidad de romper en el centro cuando sea oportuno, pero este no es tal vez el momento apropiado para ello. No definir la situación del centro tan rápidamente. Por ese motivo, en lugar de ese avance, es preferible llevar el caballo a C4 y después de la línea B por C3, B por C3, mantener el centro intacto como está, con lo cual se mantiene control sobre las casillas de la cuarta fila y en un futuro la posibilidad del avance del peón a D4 para ejercer presión sobre E5. Pero en la partida se jugó D4 y el negro realizó una serie de cambios, podríamos decir en cierto sentido favorable, para obtener una igualdad con B por C3. Esta es la idea de las negras cuando jugaron torre B8, pero después de este cambio y el próximo, tras B por C3, E por D4 y C por D4, la torre ha quedado según su idea de tener una columna abierta. Además, después de estos cambios, la casilla B4 está disponible para el caballo. Sin embargo, podría pensarse que con un centro tan fuerte, con los peones en D4 y en E4, el blanco estaría mejor, pero sopesando las compensaciones, como ya dije, el negro tiene la casilla B4 a su disposición. Además de, una vez que ubique el caballo con su próxima jugada en B4, libera el peón de C7 para atacar el centro de las blancas. Siguió después de ese movimiento caballo B4 y alfil B1. El alfil debe huir para que no le eliminen este alfil tan valioso, pero tal vez era preferible ubicarlo en B3, mirando igualmente hacia el flanco del rey a la casilla F7, típica de estas posiciones para atacar al enroque. Pero tal vez el blanco no quería que su adversario le jugase caballo D3 y le eliminara la pareja de alfiles después de E3, pero el cambio del caballo por C1, esto en realidad no ofrece al negro muchas cosas concretas. Mejor en este caso es llevar el caballo a F4, puesto que después de caballo por C1 sigue dama por C1. Y aunque las negras tienen la pareja de alfiles, el alfil de F8 todavía está pasivo. Allí está muy restringida su actividad. Y el blanco mantiene su centro de peones en D4 y E4 y la posibilidad en un futuro del peligroso avance del peón de E a E5, con lo cual justificaría la presencia del alfil en la diagonal A2 a G8. Ahora también en esta posición se puede amenazar alfil C4 tocando la debilidad que se fijó con el avance A5, y A6 puede ser un problema para las negras, que si lo defienden por medio de alfil B5, entonces la pareja de alfiles desaparece. Continuemos con la partida. Después de alfil B1, G6. Aquí en este momento esta estructura de peones con los peones en el enroque en esta posición y el alfil
trasladarlo posteriormente a G7 para actuar en la diagonal, en la gran diagonal, es característico. Sin embargo, el ataque rápido al centro con C5 era una buena posibilidad, puesto que, como mencionaremos más adelante también, el alfil está muy bien ubicado aquí para defender el peón de H6 y tener actividad en esta diagonal de F8 a A3. Esa era una buena razón para jugar C5. Sin embargo, en lugar de ello jugaron G6. El blanco respondió con torre A3, una jugada muy activa y característica también de estas posiciones abiertas, donde se ubica la torre en la casilla que mayor actividad tiene, en este caso A3, y se puede trasladar al ala del rey o al centro si es necesario. Alfil G7 fue la jugada de las negras. Sin embargo, el alfil en F8 estaba bien situado porque defendía el peón de H6 y desde aquí apuntaba también al avance del peón a C5, golpeando el centro de las blancas. Aunque parezca que aquí en G7 está mejor ubicado. En lugar de ese movimiento, era de considerar alfil B5, con posibilidades iguales en la posición. Regresando al alfil G7, el blanco traslada su caballo a F1, característica maniobra para llevarlo a G3. Su adversario jugó torre B5 y caballo G3. Tal vez, si usted fuese un jugador del sistema Londres, pensaría, bueno, ¿y por qué no jugamos alfil F4? En el ala de rey tenemos la misma estructura que un sistema Londres. El alfil apunta o está apuntando en una buena diagonal sobre el peón de D6, con lo cual se limita considerablemente el avance del peón de C7 a C5. Y tendría razón, el alfil aquí tiene una buena ubicación. Pero caballo G3 está dentro de los planes del blanco y siguió caballo H5. Las negras desean eliminar el caballo de G3 y con el siguiente cambio trasladar su torre al ala del rey. Sin embargo, no había obstáculo ninguno para llevar el caballo a H7. Después de caballo H5, el blanco capturó caballo por H5 y torre por H5. D5 fue el movimiento efectuado por las blancas. Movimiento aparentemente lógico, puesto que restringe la actividad de la torre en la quinta fila y podría estar en peligro en cualquier momento con un posible avance del peón a G4. No ahora, en cualquier momento puede ser una posibilidad. La idea tal vez sea llevar el caballo a D4 y mantener presión sobre la casilla C6. Sin embargo, en lugar de ese movimiento, nuevamente hacemos mención al sistema Londres con alfil F4. Con este movimiento se impide el próximo avance de las negras cuando jueguen C5, puesto que el alfil desde aquí está atacando directamente al peón de D6. Luego de D5, su adversario jugó C5. Esto claramente modifica la estructura de peones. Y el alfil de G7 está cobrando una gran actividad en esta diagonal de H8 a A1. Las negras tienen mayoría de peones en el ala de dama, 3 contra 2. Mientras que las blancas tienen mayoría en el centro y en el ala del rey, al tener aquí el peón de F4, de E4 y F2 contra el peón de F7 de las negras. Aquí el plan consiste precisamente por parte de las
blancas de provocar el avance o procurar realizar el avance E5. Luego de C5, las blancas al fin juegan el alfil a F4, atacando directamente al peón de D6. Ahora las negras contraatacan la torre de A2, de A3, llevándola o prácticamente forzándola a llevarla a una posición mejor con torre de A E3. Jugaron ahora en este momento dama F6, presionando al alfil, atacándolo directamente, pero este alfil se va a retirar a una buena casilla. Preferible en este momento era alfil B5, con lo cual el peón de D6 estaba bien defendido ahora por la dama. Luego de la jugada dama F6 atacando el alfil, alfil G3 y C4. Las negras buscan un juego activo con este peón pasado, en una posición que cada vez se va poniendo más difícil para ella. La ruptura central de las blancas está planteada. Ahora ellas jugaron dama E2, aprovechando el avance de C4 para atacar directamente el peón de C4 y planificar el avance E5. Así que esto es una jugada de doble objetivo. Alfil B5 defendiendo el peón de C4. Y las blancas aprovechan para ya definitivamente hacerse con la iniciativa con el avance E5. Las negras prácticamente están forzadas a la captura alfil por E5, caballo por E5 y D por E5. Y ahora alfil por E5. Las negras en este momento están prácticamente forzadas a entregar la calidad con torre de E por E5 o con la otra, daba igual. Por ejemplo, vamos a suponer que la dama se hubiese retirado a D8, entonces seguiría la continuación alfil C3, que está amenazando al caballo y está amenazando ganar material con torre por E8, forzando a la captura torre por E3, dama por E3 y caballo por D5 ha respondido con dama D4. El caballo está clavado y no se puede mover. Las blancas están amenazando mate en G7 o en H8. Por lo tanto, para defender ese mate, el negro debe perder material. Luego de la captura en E5, continuó torre por E5, C3. Un ataque a la descubierta a la dama. Pero esto no influye en nada en la posición, dama E3 y C2. La posición está perdida. Las simplificaciones que podían ocurrir con torre por E5, dama por E5, dama por E5, torre por E5, F6, torre E7, C2, alfil por C2, caballo por C2 y D6 llevarían a un final ganador o con una amplia ventaja similar a la partida. Así que teniendo en cuenta lo que podía haber ocurrido y no ocurrió, llevamos a la posición de C2 y las blancas jugaron torre por H5, G por H5. Los peones han quedado doblados y débiles, por lo tanto es una ventaja para las blancas en el final que se pueda presentar. Quienes jugaron ahora rápidamente tal vez alfil por C2. Bueno, tal vez no tan rápidamente, meditaron 4 minutos y 10 segundos. Pero esta captura mantiene una buena ventaja, aunque era preferible y más fuerte jugar primeramente dama de 2. Y en caso de jugarse ahora C por D1, torre por B1, caballo D3, torre por B5, A por B5, dama por D3, dama A1 jaque, rey H2, dama por A5, D6 con un final de dama ganador para las blancas. Claramente que tal vez con el escaso de tiempo que pudieran tener ambos contendientes sea o sería para ellos difícil calcular todo esto. Y la jugada alfil por C2 de la partida es en realidad lo más lógico. Siguió
caballo por C2, dama E5, rey G7 y torre E4. Ahora, en esta posición inferior, con clara ventaja de las blancas, el negro juega alfil D3. Un grave error. Este alfil está sin protección. Detenga el vídeo y encuentre cuál es la jugada ganadora que obliga a las negras a abandonar. Sin embargo, en lugar de ese grave error, el final con dama E5, torre por E5, caballo D4, D6, alfil C6, rey H2, caballo E6 y torre por H5 es clara ventaja del blanco, puesto que torre y dos peones en los finales, por regla general, son mejores que alfil y caballo en el final. En el medio juego las cosas cambian, puesto que pueden existir posibilidades de ataque y el caballo y el alfil tienen más opciones para ello. Pero, de todas formas, en esta variante, del punto de vista técnico, sería más difícil de materializar. Por lo tanto, después de la jugada alfil D3, usted habrá encontrado la jugada dama G3 jaque, que al mismo tiempo ataca al indefenso alfil de D3, un ataque doble, y por tal motivo las negras abandonaron. Una partida que pienso tiene interés teórico de la apertura, elementos estratégicos en el medio juego, planes de acuerdo a la estructura de peones que se presentó o que se modificó después, y finalmente este catastrófico error de Antón. Espero que le haya sido de utilidad y como siempre nos vemos en otro vídeo de Ajedrez con Bowdy. Chao.